Hola, soy Nancy Castillo y esto es Relato Nacional, un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y el capítulo que escucharás es parte de la 6ª temporada de este trabajo de periodismo independiente. Un podcast que comenzó en el año 2016 y que se mantiene hasta hoy gracias a que tú nos sigues y escuchas. Y también gracias a los aportes de decenas de nuestros auditores y auditoras. Si eres parte de ese grupo, de verdad, gracias, porque cada cifra suma y tú lo has hecho posible. Y el capítulo de hoy se llama El despojo, el azar y la restitución. Era el mayor tesoro que nosotros teníamos en ese edificio. De todo el conjunto de obras de arte maravillosas, ese tapiz, digamos, por su origen popular, por el afecto que se ganó sin que nadie lo impusiera, mientras estuvo puesto donde fue su concepción original. Quien habla es el arquitecto Miguel Launer, un protagonista de la historia de la arquitectura en Chile y protagonista también de muchas otras historias, pues su vida y la vereda que eligió para vivirla lo puso en el centro de momentos épicos, no todos, eso sí, alegres. Y esta historia tiene 3 tiempos. Partiremos con el despojo, que según su definición es cuando se nos arrebata algo con violencia. Para entender el valor de lo arrebatado, volvamos con Miguel y vamos al año 1971, cuando él tenía unos 43 años. En Chile gobernaba el presidente socialista Salvador Allende y llevaba unos 4 meses de gobierno cuando da un discurso en una explanada en el centro de Santiago. Miguel Launer, quien trabajaba en una corporación del gobierno responsable de solucionar el problema de escasez de viviendas, asistió a la concentración como cualquier otro ciudadano. Hay una concentración en la Plaza de la Constitución, en la cual al final hace uso de la palabra presidente. Y al término de su intervención dice: tengo una noticia muy importante que darle. Primero, el país ha tenido el honor de ser designado como sede de la tercera Asamblea Mundial de la UNCTAD. La tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo. UNCTAD. Era un nombre que en ese momento casi nadie había escuchado en Chile. Y para ser justos, casi nadie en el mundo. Pues para fines de los años 60 solo se habían realizado 2 de estas asambleas, una en Suiza y otra en India. ¿Y qué eran las UNCTAD? En simple, se trataba de una conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. El anuncio del presidente Allende no era menor. La tercera versión se realizaría en Chile. Es una asamblea mundial que recibe a 3.000 delegados. Y en Chile no tenemos un edificio que pueda acoger esta asamblea. De modo que este es el segundo desafío importante para nosotros: organizar la asamblea y construir el edificio para recibir. Y naturalmente yo, la reacción natural que pensé: pobre del que le caiga la teja. Al terminar esa intervención, afirmó que la asamblea se inaugura el 5 de abril del próximo año. Estábamos a fines de marzo, o sea, quedaba un año. Bueno, esto fue un día sábado, en la mañana. El día lunes a primera hora voy entrando a mi oficina en la Cormu. La secretaria me dice: don Miguel, llamaron por el teléfono rojo que se va inmediatamente a La Moneda. Por cierto que pensé que tenía que ver con el anuncio del presidente. Cuando Launer llega a esa reunión en el Palacio de Gobierno, La Moneda, una decena de arquitectos más estaban en el lugar para responder al desafío no menor: construir un edificio con capacidad para albergar conferencias en paralelo con cientos de personas y un salón de plenario que pudiera recibir a 3.000 personas. Y todo debía estar listo en apenas un año. Ustedes han sido convocados para corregir la injusta división internacional del trabajo basada en un concepto deshumanizado del hombre. El presidente Allende
quien se caracterizaba por su capacidad oratoria, simplemente les dijo: ¿escucharon el discurso? Tienen 2 horas para diseñar el plan. Y se fue. Los pueblos pobres podemos hacer frente a este desafío a partir de la situación de dominación o de dependencia en que nos encontramos. Entre los arquitectos, que pertenecían a distintas oficinas de gobierno, exploraron diversas ideas. Revisaron proyectos en curso que pudieran intervenir, llamaron a embajadores en el extranjero, y cuando el presidente Allende regresó a las 2 horas, ya tenían 2 opciones. Miguel Launer recuerda que tras escucharlas, Allende respondió. Golpeó la mesa y dijo: en la Alameda, que lo vea todo el mundo. En muchos de nuestros países hay profundas diferencias sociales que aplastan a las grandes mayorías, beneficiando reducidos grupos de privilegiados. Y así comenzó la hazaña, o casi locura, de construir este edificio tipo ONU en menos de un año. Para ser exactos, en solo 275 días. La Alameda, el lugar que el presidente Allende eligió, pues sería vista por todos, es un eje vial estructurante en Santiago de Chile. Y entre 1971 y 1972, los ciudadanos veían a cientos de obreros trabajando en el lugar las 24 horas del día, organizados en 3 turnos con jornadas de 8 horas. Corrían contra el tiempo. Como el terreno elegido pertenecía a la oficina de gobierno que dirigía Launer, a él le cayó la responsabilidad de coordinar la mega obra. Además de la construcción del edificio, y por la formación que tenían estos arquitectos, se les ocurrió que debían pensar también en el arte, es decir, qué obras se debían encargar para instalar en el edificio. Para ello, sumaron al equipo a Eduardo Martínez Bonatti, y él logró que 33 artistas, más un colectivo de mujeres bordadoras, se sumaran al desafío. Tuvimos la idea de pedirle a Martínez Bonatti, justamente con quien ya teníamos relación en integración de arte y arquitectura, que él coordinara toda la intervención artística. Y el Lalo, francamente, tuvo una visión notable, se integró prácticamente cuando estábamos en las excavaciones, y ya con los planos un poco más elaborados, tuvo la visión de cómo incorporar a los artistas desde el comienzo de las obras. De manera que en el caso del edificio de la Junta, los artistas no llegaron a colgar unos tapices una vez con el edificio terminado, sino que se integraron en el diseño de todo, de los pavimentos, de los tiradores de las puertas, de las lámparas, de los cielos. O sea, ese es el enorme mérito de ese edificio, una integración de arte y arquitectura que a nivel mundial no es fácil encontrar otro caso semejante y tan exitoso, o sea, tan natural, tan verdaderamente integrado, de modo que alguien puede inclusive no darse cuenta que está pisando un pavimento que fue diseñado por un artista, o que las lámparas son para iluminar y punto. No son solo para iluminar. Es un milagro. El siguiente es un extracto de una entrevista que le realizaron a Lalo Martínez Bonatti en 1972 en el edificio UNCTAD 3, mientras recorre las obras. Estamos llegando al primer piso, donde están todos los servicios generales para los delegados de esta conferencia. Ah, y arte por todos lados aquí, ¿eh? Sí, aquí hay un mural de Gracia Barrio, que es muy hermoso, son géneros, que podríamos incluso ver manera de que Eduardo Martínez Bonatti... Ah, anda por aquí. Eduardo.
¿Cómo podríamos catalogarlo como el jefe de la parte artística de la UNCTAD? El que se ha preocupado Él se va a molestar por esto. se ha preocupado de incorporar, digamos, el arte a este edificio. Hasta ahora, ¿no es cierto?, el artista se lo conoce como un tipo que en el mercado puede tener distintos precios según el tamaño de su obra, si es que la obra es de carácter utilitario o es de un carácter de contemplación estética. Nosotros hemos eliminado eso, de tal punto que ustedes habrán encontrado en el edificio, por ejemplo, tiradores de puerta, ejecutados por Mesa, Ricardo Mesa, quien es uno de los buenos y grandes escultores chilenos, que sencillamente, modestamente ha aceptado ser él un creador de un tirador de puerta. Así tenemos otros que son ductos de salida de aire de cocina, tenemos otros que son asientos, tenemos otros que son bebederos de agua, ¿no es cierto? Todos los artistas han aceptado trabajar en la obra bajo un arancel profesional muy bajo, que representa más o menos, en los 3 meses de periodo que ellos han trabajado, el sueldo mensual de un carpintero de la obra de primera. Una de esas obras es la que el mismo Martínez Bonatti describe en esa entrevista que dio en 1972. Ahora yo creo que podríamos caminar hacia una pieza que ha despertado mucha curiosidad en general, porque es un trabajo en que colaboró todo un pueblo, el mural de las bordadoras de Isla Negra. Empieza a surgir ya el mundo de ellos como un mundo que se va narrando por hechos reales. Después tenemos una escena realmente pastoril, ¿no es cierto?, una tremenda tetera que está calentando agua y un hombre que descansa de su faena, según decían las bordadoras, mientras la mujer sigue trabajando y no se ha cansado todavía, ¿no? Tenemos que confesar que cuando recibimos el trabajo... Bueno, finalmente el edificio fue inaugurado a tiempo y allí se logró realizar la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La pasión y el fervor con que todo un pueblo construyó este edificio es un símbolo de la pasión y el fervor con que Chile quiere contribuir a que se construya una nueva humanidad. Pasados los 38 días que duró la conferencia, el edificio pasó a manos del Ministerio de Educación y el presidente Allende ordenó que el lugar fuese abierto al público, o al pueblo, término que se usaba más en esos años. Lo primero que se hizo fue abrir el casino, o restaurante, para quien quisiera. También se habilitaron visitas guiadas por el edificio, en las que un lugar especial tenía la muestra de arte. Y una de las obras que despertaba mayor interés era el tapiz de las bordadoras de Isla Negra. Isla Negra es una localidad en la costa central de Chile, donde convive la vida de pescadores y campesinos. En los años 60, grupos de mujeres se habían reunido en talleres donde bordaban escenas cotidianas con lanas de colores sobre sacos de harina. En Isla Negra también tenía una de sus casas el poeta Pablo Neruda, quien se reunió con esas mujeres y más de una vez las invitó a su casa. Neruda también escribió sobre ellas. Para el año 1969, el trabajo de estas mujeres había logrado ser expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Tal como contó Eduardo Martínez Bonatti en esa entrevista de 1972, la gran diferencia de la obra expuesta en el edificio de la UNCTAD con el trabajo cotidiano de las bordadoras es que ésta se trataba de una obra colectiva, en la cual unieron decenas de pequeños paños hasta alcanzar una dimensión más monumental. El bordado expuesto en la UNCTAD medía poco más de 2 metros de alto por 8 metros de ancho. Así recuerda Miguel Launer el interés que despertaba el tapiz de las bordadoras de Isla Negra. Cuando se inauguró el edificio como Centro Cultural Gabriela Mistral, una vez concluida la asamblea, la presión de la gente, porque francamente yo lo he dicho, pocas veces he visto un edificio que la ciudadanía lo haya hecho suyo. Fue tal la afluencia de gente que llega a visitarlo que tuvimos que organizar al menos los días sábado y domingo, porque el resto era imposible, visitas guiadas en que íbamos explicando todo el edificio y particularmente todas las obras de arte. Y es muy significativo que donde más se detuvo siempre, cualquiera de las visitas, fue frente al tapiz de las bordadoras de Isla Negra. Había 2 murales de Mata, pero como atractivo popular es indiscutible
que el tapiz de las bordadoras de la negra se transformó en el mayor atractivo. Y así fue hasta el 11 de septiembre de 1973, día del golpe de Estado en Chile. Desde las 10:30 horas se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra la moneda. Hay que pegarlo en chueco. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregar a los 3 comandantes en jefe. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Entonces hay que estar listos para actuar sobre él. No vale matar la perra, se cae la vea. Matar la perra, se cae la vea. El bombardeo de los golpistas al Palacio de Gobierno, La Moneda, dejó el lugar inutilizable. Y entonces, la Junta Militar decidió tomar el edificio de la UNCTAD 3 para instalarse. Señoras y señores, ingresa a la sala de plenarios del edificio Diego Portales Su Excelencia el Presidente de la República, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte. No solo se lo tomaron, le cambiaron el nombre de Gabriela Mistral a Diego Portales. Pero antes de eso, recorrieron el lugar y destruyeron varias de las obras. Las que eran funcionales, como los tiradores de puertas que tenían puños en alto, las giraron para que tuvieran los puños sometidos. Otras las destruyeron, y como sería su impronta, otras las escondieron o hicieron desaparecer. El arte. Ese arte, como expresión de libertad y de lo colectivo, fue aniquilado, despojado. Mientras tanto, el arquitecto Miguel Launer, así como miles de otras personas afines al gobierno de Allende, fueron llevados a campos de concentración y torturados. Miguel Launer fue prisionero en el campo de concentración Isla Dawson, al sur de Chile. Bajo el frío, el hambre y los trabajos forzados, allí sería protagonista de otras historias, que bien valdrían otro capítulo de Relato Nacional. Vamos ahora con el segundo tiempo de este relato, el azar. Tras su detención en Dawson, Miguel fue expulsado de Chile y cuando el país aún estaba en dictadura, en 1984, regresó con su esposa y algunos de sus hijos. Habían pasado 11 años del golpe de Estado y para entonces Pinochet ya no ocupaba el edificio de la UNCTAD, pero sí seguía en manos de los militares. Miguel Launer decidió ir a visitarlo. Subí las escaleras y naturalmente había un guardia del ejército ahí. Y yo, con cierta audacia, le digo, tengo que ver al administrador del edificio. Y el tipo se me quedó mirando un momento, abrió la puerta porque estaba cerrada y me mostró ahí, justo en el nivel superior, al extremo derecho, una oficina que yo sabía perfectamente. Ahí está. Entonces yo llegué ahí donde el administrador y él me quedó mirando. Me dijo, ¿usted algo tuvo que ver con este edificio? Sí, por supuesto. Le dije, me pareció reconocerlo. ¿Y usted quién es? Le digo. Entonces él me cuenta su historia. Yo era un modesto mozo, peón, que se me ocurrió pedir trabajo un mes y medio antes del golpe. Cuando se levantó el toque de queda, yo fui el único de todo el personal de la UNCTAD que se presentó a su trabajo. Entonces los milicos me agarraron. ¿Usted trabaja aquí? Sí, muy bien. ¿Para qué sirve este tablero? ¿Dónde está todo otro? Yo les explicaba, pero señor, yo soy apenas un funcionario de servicio, no tenía conocimiento, pero de a poco empezamos a ver. En resumen, me dejaron sin poder regresar a mi domicilio durante un mes, me dejaron secuestrado aquí en el edificio, hasta en su conjunto poder entenderle el funcionamiento. Y entonces, bueno, yo como ya estaba enterado afuera de que habían desaparecido gran parte de las obras, me dije, bueno, ¿cómo ocurrió esto de que desaparecieron las obras? Bueno, me dijo, mire, aquí lo que pasa es que llegó la señora Lucía de Pinochet,
recorrió todo el edificio diciendo esto se queda, esto no, esto para basura. En general, para su comprensión, la mayoría de las obras de arte en la UNTAD eran vanguardistas, no eran objetivas, digamos, realistas. Y por supuesto basura. De modo que eso explica que gran parte ordenó eliminarla. Y justamente dejó el mural de Venturelli, que es la única obra realista realmente del edificio, precioso, todo lo que tú quieras. Particularmente Venturelli era, de todos los artistas involucrados, el más comprometido políticamente. Pero claro, como era realista, lo consideró maravilloso. Bueno, y yo a él le pregunté, ¿y el tapiz de las bordadoras de Isla Negra? Y él me dijo, no, es que se apolilló. La historia de la esposa del dictador señalando qué se quedaba o no puede ser un mito urbano. Lo que no lo es que solo una de las obras de exposición se mantuvo, el mural de José Venturelli, un muralista chileno que era totalmente de izquierda, pero cuyo trabajo llamado Chile mostraba la cordillera, un puma, el mar, algo a lo que no le encontraron una simbología amenazante. El resto había desaparecido. Y aquí viene lo del azar. La Junta Militar dejó el entonces edificio Diego Portales el año 1981 para instalarse en el Palacio de la Moneda, que tardó 8 años en ser restaurado tras el bombardeo. De ahí en adelante, el edificio Diego Portales se utilizó como centro de conferencias y estaba en manos del Ministerio de Defensa. O sea, seguían los militares circulando, incluso tras el regreso de la democracia a Chile en 1990. Para las nuevas generaciones, ese edificio no tenía el significado épico ni el orgullo de la clase obrera del gobierno de Allende, sino que era una mole de fierro en la Alameda que formaba parte de la triste memoria de la dictadura. Habían arrebatado el simbolismo. Sin embargo, un joven estudiante de artes visuales y semiótica, Bruno Salas, entonces con poco más de 20 años, comenzó a idear su proyecto de título sobre el edificio. Y en 2005 empezó a investigar y propuso un sitio cultural web que se llamaría nuevamente Gabriela Mistral. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Volvemos con ustedes para actualizar los datos sobre el gigantesco incendio que afectó desde minutos antes de las 5 de la tarde al edificio Diego Portales, ubicado en el centro de la capital. En marzo de 2006, el edificio sufrió un incendio que destruyó el ala oriente. Bruno Salas tuvo consecuencias de eso, pues para su trabajo él había inscrito el sitio web y tras el incendio el Estado de Chile lo demandó. Y eso desencadenó el azar. Aquí, Bruno Salas cuenta cómo su proyecto original comenzó a transformarse en un documental. El documental es algo bien fortuito que sucedió opuesto, porque al no quedarme como con soporte de obra, empecé a reflexionar sobre qué hacer con todo este material. En la medida en que iba apareciendo el archivo fílmico en la investigación, iba tomando forma la idea de utilizarlo para hacer un documental. Y de pronto me vi editando imágenes y ya llegó un punto en que me puse a convocar para hacer un equipo de cine y fue la primera vez que pienso en que puedo hacer algo relacionado con cine. Bruno tardó casi 10 años en producir ese documental que llamó Escapes de Gas, en el que cuenta cómo se construyó el edificio y cómo se sumaron los artistas con sus obras. Una de estas era la chimenea para sacar los gases de la cocina, la que podría haber sido solo 3 tubos, como toda chimenea con este fin. Pero Eduardo Martínez Bonatti había logrado convencer al escultor Félix Maruenda de que esto fuera una escultura de fierro. Por eso, el nombre del documental, Escapes de Gas. Ahora yo creo que podríamos caminar hacia una pieza que ha despertado mucha curiosidad en general, el mural de las bordadoras de Isla Negra. En fin, el tema acá es que en su documental, del cual aprovechamos de contar, hemos usado varios de sus audios en la primera parte, Bruno también tenía imágenes de casi todas las obras. En el año 2014, este documental fue seleccionado para el Festival Internacional de Documentales de Santiago, conocido como FIDOX. Tenemos que confesar que cuando recibimos el trabajo, se movió toda la Comisión Nacional y los arquitectos y muchos artistas a Isla Negra para recibir el trabajo de las bordadoras. Y aquí viene el azar nuevamente, con otro personaje de esta historia, Antonia Girardi.
Ella, otra joven nacida tras la dictadura, que estudió estética y cine, justo trabajaba en Fidox para el momento del lanzamiento del documental de Bruno. Pero no fue al ver ese estreno cuando algo le hizo clic, sino casi 5 años más tarde, cuando realizaba una investigación sobre documentales chilenos. Estábamos haciendo una investigación sobre documental chileno, donde vi la película como detenidamente para escribir un artículo, para entrevistar a Bruno, y eso sucedió justo al mismo tiempo. O sea, tenía la película fresca en el fondo, y un día en un almuerzo familiar mi papá trajo como un fragmento del bordado para mostrárnoslo. Estábamos como con otra gente en el almuerzo y nos dijo como, oigan, quiero como mandar a restaurar este tejido, ¿conocen a alguien? Y ahí fue cuando como que me pareció muy familiar, porque lo había visto el documental recién, y en el fondo fue un reconocimiento como más en vivo, ¿no? Porque también en el documental hay imágenes, que tiene imágenes en blanco y negro, y el bordado es a color. Creo que ahí fue cuando algo como que me hizo clic, y de hecho ese día volví a mi casa a ver la película y ahí dije como sí, estoy segura. De hecho en el momento no dije nada porque no estaba totalmente convencida. La escena de Antonia en un almuerzo familiar cuando justo llega su padre con parte del bordado, ciertamente es obra del azar. Pero no era la primera vez que ella veía una parte de esa obra. Antonia había convivido con trozos de ese bordado gigantesco por años. Lo que ella y nadie en su entorno sabían era que ese era el bordado de Isla Negra arrebatado en la toma del edificio UNCTAD. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser que una pieza tan fundamental en otra época viviera en el anonimato? Antonia nos cuenta aquí de una afición que tenía su padre desde la juventud. Y bueno, y también mi papá es alguien que le gusta mucho la artesanía, como la cultura como popular, no sé, alguien como un coleccionista también por ejemplo, de imaginería religiosa, media de sincretismo de Latinoamérica. Entonces, claro, alguien que colecciona cosas que uno se imagina que tienen un valor, y a veces uno se pregunta, claro, ese santo de qué iglesia habrá salido, cómo llegó hasta él a comprarlo, no sé, en un mercado, por ejemplo, en ferias. Me acuerdo cuando íbamos de viaje de niños con él a México, siempre íbamos a los mercados de artesanía, donde hay cosas antiguas, o íbamos todos los fines de semana en un tiempo al persa, que es como un hábito que él tenía desde que era súper joven. Paremos justo ahí. Mucho antes de que ella naciera, nos contará Antonia, su padre compró esos bordados en esa feria persa que ella menciona. La obra estaba ya separada, cortada en piezas. Eran unas bolsas voluminosas, y su padre, que aún era soltero y vivía con sus padres, las llevó a la casa de la abuela de Antonia. Y ahí quedaron por años, olvidadas, pero bien guardadas, pues no se dañaron. Mientras tanto, el padre se casó, tuvo a Antonia, luego se separó y se volvió a casar. Y fue por esos años que la abuela de Antonia llamó a su hijo. Mi abuela llamó a mi papá y le dijo así como, ven a llevarte tu alfombra o las voy a botar. Fue ahí, en el reencuentro con esas piezas, que el padre decide enmarcar una de sus partes y colgarla en una casa de vacaciones que la familia tenía en Valparaíso. Allí Antonia y cientos de visitantes la vieron por años. Nunca nadie sospechó siquiera el valor de estas ni de qué se trataba. Si soy sincera, siempre dije como, ¿de dónde será esto? Es como tan impresionante, es tan hermoso, pero nunca se me ocurrió investigar hasta que volví a ver la película. Y ahí volvemos a ese momento donde se conjugó todo. Antonia, que había estudiado artes e investigaba sobre los documentales chilenos, va a almorzar donde su padre, y él justo aparece con otra parte del bordado para preguntar si alguien sabía dónde podrían repararlo, justo cuando ella había visto hacía poco el documental Escapes de gas de Bruno Salas y tenía presente la imagen del bordado. Tras llegar a su casa y estar segura de que se trataba de la misma pieza, llamó a su padre y a su madrastra, Paula, para contarles. Me conseguí un link de la película para mandárselo, para mostrárselo, como para que vieran que no estaba como imaginándome cosas. Cuando ya lo habían visto,
le propuse a la Paula que fuéramos... A mí lo primero que se me ocurrió fue juntarnos con Bruno Salas, bueno, porque lo conozco por el mundo del documental y porque me pareció que era justo, ¿no? Que cuando un cineasta hace una película así, como justamente para poner en valor la memoria de un edificio como la UNTA, parecía justo que él fuera el primero en enterarse que su documental había tenido ese efecto, ¿no? Y así empieza la tercera parte de esta historia, la restitución. Algo que no hemos contado. El padre de Antonia, Guido, era senador de Chile en ese momento. Y según recuerda Antonia, a él le costó convencerse de que ese era el bordado de Isla Negra arrebatado en la UNCTAD. A mí me llamó Antonia Girardi y me dijo, tenemos que juntarnos. Y yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, no te puedo contar. Me junté con Antonia y con quien vendría siendo su madrastra o esposa de su papá, que es Paula Echeñique. Le contamos y también para él fue como bien emocionante. Yo muchas veces escuché de mucha gente como concentrar como los sentimientos sobre la desaparición en esa obra en particular. O sea, era muy recurrente que cuando las personas que estuvieron más involucradas con el edificio hablaban de la desaparición de las obras de arte, como la parte por el todo venía siendo esa obra, como una obra muy simbólica. Entonces siempre escuchaba como, ojalá algún día aparezca, estará viva o no esa obra, como que ese concepto me parece súper interesante, como estará viva o no. Estábamos los tres en esta reunión y fue como, ¿qué hacemos? Entonces como yo sugerí como un camino a seguir, pero lo primero era llamar a algunas personas que quizás antes que yo tenían que saberlo, como Miguel Launer. En realidad pensé en Miguel Launer, pues fue como la primera persona. Y lo llamé y le hice la misma jugada que me dijo Antonia. Le dije, Miguel, ¿cómo estamos? Bien, Bruno, todo bien. Oiga, necesito que nos juntemos. ¿Para qué? No le puedo decir. Y me dijo, no, pero dime algo, hombre, me decía así. Yo le dije, bueno, apareció una obra. No te puedo creer. ¿Cuál? Le dije, ahí vine, po. La más importante, me dijo, el bordado de Isla Negra. El siguiente sábado, Antonia y Paula llegaron hasta la casa de Miguel Launer con unas bolsas gigantescas. Bruno las esperaba en la entrada. Bueno, yo me encontré abajo, antes de entrar con Paula, y Antonia sí me impresionó porque era grande, o sea, venían con dos bolsas como más grandes que las de feria, casi como maletas, con el telar adentro. Y entonces llegamos al departamento, nos saludamos, con Miguel Launer ya estaba con Hugo Caguero, saludamos todos, nos presentamos. También está Manuela Piña, la nieta de Miguel. Llegó el momento en que lo abrimos, fue impresionante igual. Le hacemos hueco en el living ahí de la casa y comienzo a desplegar el primer rollo y no soy capaz de identificarlo. Es cierto que es de uno de los extremos y que cuesta identificar algo con precisión. Y ahí cuando se los mostramos y Miguel se emocionó mucho, como te decía, como al principio no la reconoció inmediatamente, sino que como que hubo que desenrollarlos todos como para que viera que realmente era. Pero por suerte, sin desplegarlo totalmente, porque significaba ocupar mucho espacio, se me ocurrió empezar a abrir el segundo. Y me bastó abrir la puntita para darme cuenta que era el tapiz de la bordadora de Isla Negra. Fue hermoso ese momento, fue muy hermoso. Creo que Miguel Launer lo primero que dijo fue, destapemos un whisky. Hicimos un brindis y fue muy emotivo ese momento. Pero creo que el brindis terminó como por revelar eso, de que hubo como una alegría muy
hubo mucha alegría en Miguel y también yo creo que como un cierre igual, como un cierre de un proceso, como que... Y eso lo noté mucho en que Miguel Launer no estaba como en plan dar la batalla por la verdad de la obra y de lo que sucedió y qué sé yo, sino que como que toda su atención estaba concentrada en el hecho de que había aparecido. Luego de ese brindis, conversaron sobre qué caminos debían seguir para restituir la obra al Estado de Chile. Y eso fue un proceso de años, sí, años, en medio de una burocracia que no aceptaba que fuera una restitución como tal, sino que fuera una donación. Algo que ni el senador, ni su esposa, ni Antonia, ni Bruno Salas, ni Miguel Launer querían. Porque aunque pareciera ser lo mismo, no lo es, ni legal ni simbólicamente. Esa obra había sido usurpada al Estado y debía ser retornada en calidad de restitución. Finalmente, eso se logró el año 2022 y hoy el tapiz monumental de las bordadoras de Isla Negra cuelga en un pasillo del subterráneo del edificio que con los años también recuperó su nombre, Gabriela Mistral. Cuando entrevistamos a Miguel Launer tenía 94 años y tras contar la historia insistió en que aún tiene una batalla pendiente. He pasado por lo menos 4 o 5 veces o más y me irrita. Porque está en ese piso subterráneo, está muy mal expuesto. Y sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo hasta cambiarlo. El capítulo de Relato Nacional de hoy fue reporteado por el periodista Pedro Bahamondes, dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. Como asistente de producción, Joaquín Llanos. La edición de audio fue realizada por nuestro nuevo miembro del equipo, Francisco Tapia Robles. La locución fue grabada en Neosonic. Agradecemos a Bruno Salas por autorizarnos a usar el sonido de su documental Escapes de Gas y por la música a Mark T. Jones, Sadie Torjuson y Dimitris Mann. Nuestra cortina musical es de Enriqueta Cerda. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Recuerda apretar seguir, follow en la plataforma donde nos escuches, así estarás informado del nuevo capítulo que lancemos. Y así también nos apoyas. Y si quieres que este podcast siga adelante, ingresa a www.relatonacional.com/membresía y apóyanos con tu aporte. Gracias a ti, llegamos con más historias a todos los auditores.